¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué gesticulamos a veces como locos cuando hablamos por teléfono? O sea, no hay nadie viéndonos. O no sé, ¿por qué caminar de un lado a otro en una habitación de verdad parece que ayuda a que las ideas fluyan? La respuesta clásica, digamos, es que todo eso es ruido, porque el pensamiento de verdad, el importante, ocurre encerrado en el cráneo, como un software súper avanzado. Claro, el cerebro como una computadora aislada. Pero esa imagen, la verdad, se está quedando muy corta. ¿Qué pasaría si te dijera que esos gestos o ese caminar e incluso el cuaderno donde apuntas tus ideas no son solo ayudas para pensar, sino que podrían ser, literalmente, parte del pensamiento mismo? Exacto. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Le vamos a entrar con todo a una idea que está poniendo de cabeza a la ciencia cognitiva, la famosa cognición 4E. Nos vamos a sumergir en un montón de fuentes, desde filosofía, neurociencia, hasta robótica, para desmenuzar esta forma tan distinta de ver cómo funciona la mente. Bueno, a ver, para entender la revolución, primero hay que conocer al régimen, al viejo régimen, ¿no? ¿Cuál era exactamente esa idea del cerebro en una caja contra la que se rebelan todos? Era el modelo del cognitivismo clásico, que dominó por décadas. Veía la mente como un procesador de información. El cerebro era el hardware, la máquina, y la mente el software, un programa que manipula símbolos abstractos, o sea, palabras, números. El cuerpo era básicamente el taxi que llevaba el cerebro de un lado a otro. Y esto no es nuevo, ¿eh? Tiene raíces filosóficas profundas que llegan hasta René Descartes y su famoso dualismo. La mente es una cosa que piensa, inmaterial pura, y el cuerpo es una cosa extendida, materia bruta. Esa separación es el origen de la visión desencarnada de la mente. Ok, entiendo el modelo antiguo, el cerebro computadora. Pero, honestamente, siempre me ha parecido que le falta algo. Esa idea de que caminar me ayuda a pensar o que necesito dibujar un esquema para entender un problema, como que no encaja ahí. ¿Hay una alternativa que sí lo explique? ¿Le hay? Y es todo un universo de ideas que se agrupan bajo este paraguas de la cognición 4E. No es una sola teoría, sino 4 grandes críticas a esa visión del cerebro en la caja. Dicen que la cognición es corporeizada, integrada, extendida y enactiva. Vamos con la primera entonces. La idea de que la cognición es corporeizada. Esto sugiere que nuestro cuerpo físico moldea cómo pensamos. Exacto. Y aquí hay una distinción clave. Hay una versión débil que casi todos aceptan, que dice que el cuerpo influye en el pensamiento. O sea, si te duele la cabeza, piensas peor. Simple. Pero la versión fuerte, la que es de verdad radical, dice que el cuerpo no solo influye, sino que constituye el pensamiento. Ciertos procesos corporales son el pensamiento. A ver, espera. Eso de que el cuerpo constituye el pensamiento suena muy fuerte. ¿Cómo podemos estar seguras de que el pensamiento no sigue ocurriendo solo en el cerebro? Es la pregunta del millón. Para entenderla, los ejemplos ayudan muchísimo. Pensemos en algo tan básico como los conceptos de arriba y abajo. No son ideas abstractas que flotan en la nada. Existen en nuestra mente porque tenemos cuerpos con una postura erguida que se oponen a la gravedad. Y que se mueven hacia adelante. Justo. Nuestro cuerpo define el marco de referencia. O sea que mi idea de adelante no es una verdad universal, sino una consecuencia de tener 2 ojos al frente de la cara. Una estrella de mar debe tener una concepción del espacio totalmente distinta. Totalmente. O mira las metáforas. Las fuentes citan un estudio fascinante que compara el farsi con el inglés. En farsi, por ejemplo, la frente se asocia con la suerte, mientras que el cabello se puede usar para hablar de precisión. Esos vínculos no existen en inglés. La cultura y la experiencia corporal moldean las herramientas con las que pensamos. Y esto no es solo lingüística. La neurociencia lo apoya. Sí, claro. Hay estudios que muestran que si escuchas una palabra de acción como patear o agarrar, en tu cerebro se activan las mismas áreas motoras que usarías para, de hecho, patear o agarrar algo. El pensamiento parece ser una especie de simulación de la acción física. Tu cuerpo está como ensayando la idea. Ok, entiendo. El primer golpe a la idea del cerebro en una cubeta es que el tipo de cubeta, o sea, nuestro cuerpo, cambia por completo el juego. Pero la cosa no para ahí, ¿verdad? Para nada. El segundo golpe viene de la cognición integrada. El punto es que,
Bueno, el cuerpo no existe en el vacío. Estamos constantemente usando el mundo que nos rodea para pensar mejor y con menos esfuerzo. A ver, eso suena a algo que hacemos todos los días. La descarga cognitiva, ¿no? Es como cuando hago una lista del súper para no tener que memorizar 10 cosas, estoy usando un papel como extensión de mi memoria. Exactamente ese es el principio. Externalizamos parte del trabajo mental al entorno. Las fuentes dan un ejemplo muy claro con niños. Tenían que calcular cuánto es 1/4 de 8. Cuando solo veían el problema escrito, pues les iba más o menos. Pero cuando se les daba la oportunidad de manipular 8 trozos de una tarta y separarlos, el éxito se disparaba. La manipulación del objeto se volvió parte del cálculo. Y esto puede escalar a niveles muy complejos. Así es. Piensa en la navegación de un buque de guerra. Es una tarea cognitiva monumental. Ninguna persona podría hacerlo sola. La cognición no está en la cabeza del capitán, está distribuida en todo el sistema. La tripulación, los mapas, los radares. Es una mente colectiva integrada con sus herramientas. Exactamente. Bien, entonces ya vimos que el cuerpo es clave y que usamos el mundo como un bloc de notas gigante. Pero la cognición extendida va un paso más allá. Y aquí es donde mi cerebro empieza a hacer cortocircuito. ¿De verdad se propone que la mente puede salirse del cráneo? Esa es la tesis, y es la más controversial de las 4. No dice que el entorno es una herramienta para la mente, sino que puede ser un componente de la mente. No solo ayuda al pensamiento, es parte del pensamiento. Para explicar esto, las fuentes usan un experimento mental famoso. La historia de Otto y Inga. Inga quiere ir a un museo, recuerda la dirección y va para allá. Su memoria biológica funciona perfecto. Correcto. Ahora entra Otto. Otto tiene Alzheimer. Su memoria biológica no es confiable, pero él lo sabe y lleva un cuaderno a todas partes. Ahí anota todo. Cuando quiere ir al mismo museo, no intenta recordar. Saca su cuaderno, busca la dirección y se dirige allí. Como yo con Google Maps. Ya no me sé ninguna dirección. Mi memoria de las calles de la ciudad ahora vive en mi teléfono. Justo. Y esa es la pregunta provocadora. Si el cuaderno de Otto cumple la misma función que la memoria de Inga, y él confía en él y accede a él de forma automática, ¿no deberíamos considerarlo funcionalmente parte de su memoria? ¿Parte de su mente? El argumento a favor es el principio de paridad. Si un proceso en el mundo funciona de una manera que llamaríamos cognitiva si ocurriera dentro de la cabeza, entonces es parte del proceso cognitivo. Pero claro, hay una crítica muy fuerte a esto. Me imagino. Suena a que podríamos terminar diciendo que la biblioteca del Congreso es parte de mi mente. Exacto. Los críticos le pusieron un nombre un poco denso, la falacia de acoplamiento-constitución. Que en español simple sería algo como: solo porque uso un martillo para clavar, no significa que el martillo sea parte de mi brazo. ¿Va por ahí? Esa es la idea. Argumentan que el cuaderno o tu teléfono es una herramienta increíblemente útil, sí, estrechamente acoplada a ti, pero la cognición, el acto de recordar o decidir, sigue ocurriendo dentro de tu cabeza. El debate sobre dónde trazar esa línea es fascinante. Ok, nos queda la última, la cognición enactiva. Esta me parece la más filosófica. La idea es que no creamos mapas mentales del mundo para luego actuar, ¿cierto? Correcto. El enactivismo es quizás el desafío más profundo. Propone que la cognición no es representar el mundo, sino hacer emerger un mundo a través de la acción. La percepción y la acción están íntimamente ligadas en un ciclo continuo. El conocimiento no es algo que tienes, es algo que haces. O sea, en lugar de tener un mapa de la ciudad en la cabeza antes de salir, la idea enactiva es que vas creando tu conocimiento de la ciudad mientras la caminas. ¿Así? Es una analogía perfecta. Y esta idea tiene un gran aliado en la robótica, específicamente en el trabajo de Rodney Brooks en los 80. Antes de él, los robots eran muy cartesianos. Tenían que detenerse, escanear, crear un modelo interno, planificar y, al final, moverse un poquito. Era lentísimo. ¿El robot pensador? Exacto. Y Brooks dijo, esto es un error. Su lema era usar el mundo como su propio modelo. Construyó robots insectoides, que llamó creatures, sin representaciones internas complejas. Simplemente conectaban sus sensores a sus motores. Si un sensor se activaba, la rueda opuesta giraba y el robot esquivaba el obstáculo. No pensaba en el obstáculo, solo reaccionaba.
Suena muy eficiente para moverse, pero aquí viene la gran pregunta que mencionan las fuentes. ¿Cómo escala esto para explicar pensamientos abstractos? O sea, puedo entender cómo interactúo con una silla, pero ¿cómo pienso en la justicia o en cosas que ni siquiera existen, como los unicornios? Si no hay un unicornio en el mundo para usarlo como modelo, ¿cómo pensamos en él? Ese es el gran desafío para el enactivismo, los llamados problemas hambrientos de representación. Y es un área de investigación muy activa hoy. Ok, ha sido un combate filosófico fascinante. Pero, ¿cómo cambia todo esto algo en el mundo real? O sea, ¿cuál es el iamique? Las implicaciones son enormes. Empecemos por la educación. La idea del aprendizaje corporeizado se basa directamente en esto. Las fuentes citan un metaanálisis de 46 estudios que encontró un efecto positivo y consistente en el rendimiento de los estudiantes. Así que todos esos maestros que nos decían que nos sentáramos quietas y pusiéramos atención estaban equivocados. En cierto modo sí. Se ha demostrado que usar gestos para explicar matemáticas o moverse por el aula o manipular objetos para entender geometría ayuda a que los conceptos abstractos se asienten. El cuerpo se convierte en una herramienta para la comprensión, no en una distracción. ¡Qué fascinante! ¿Y en otros campos? En la salud es revolucionario. Un estudio increíble trabajó con pacientes paralizados por lesiones de médula espinal. Usaron estimulación eléctrica epidural en la parte baja de la espalda y, bueno, mucho entrenamiento. Lograron algo asombroso. ¿Qué pasó? La médula espinal, por sí sola, sin recibir órdenes del cerebro, aprendió a generar los patrones motores para que los pacientes se pusieran de pie e incluso dieran pasos. Esto sugiere que la inteligencia motora no reside únicamente en el cráneo. La médula espinal es un sistema de procesamiento sofisticadísimo. ¡Wow! Y eso nos lleva al tema más candente de todos, la inteligencia artificial. ¿Qué nos dice esta visión sobre los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT? Nos plantea la pregunta más incómoda de todas. Estos sistemas son la máxima expresión de una inteligencia desencarnada. No tienen cuerpo ni sensores, no interactúan con el mundo. Y por eso, las fuentes argumentan, son genios en la competencia lingüística formal. O sea, manipulan símbolos de maravilla, pero fallan estrepitosamente en la competencia funcional. ¿Y qué es la competencia funcional? Es el razonamiento de sentido común, la comprensión del mundo físico, la inteligencia social. Todo lo que los humanos aprendemos al tropezar, al sentir frío, al interactuar con otros cuerpos. Esto nos deja con una idea que choca de frente con todo el hype de la IA, que tal vez, sin un cuerpo, sin poder tropezar o sentir el calor del sol, un sistema como ChatGPT nunca podrá entender realmente de qué está hablando. Sus palabras serían ecos en un vacío, sin el ancla de la experiencia real. Esa es la provocación. La pregunta es si la verdadera inteligencia general puede existir sin estar anclada a un cuerpo que la conecte con el mundo. ¡Qué viaje! Hemos pasado de ver la mente como una computadora de carne aislada en el cráneo a entenderla como un sistema dinámico, abierto, enredado con nuestro cuerpo y con el mundo. Exacto. Y es clave recordar que las 4E no son una sola teoría. Son lentes distintos. A veces el cuerpo restringe el pensamiento. Otras veces, como con la lista del súper, nos ayuda a distribuir la carga. Y otras, como el robot de Brooks, regulan nuestro comportamiento en tiempo real. Para cerrar, las fuentes nos dejan con una última idea para reflexionar. Y es de las que quitan el sueño. Si la cognición depende tanto del cuerpo, ¿qué pasa con la conciencia? Algunos neurocientíficos proponen que en la base de nuestra conciencia hay un proto-self, un mapa neuronal constante del estado de nuestro cuerpo. El pulso, la respiración, el dolor, el sentimiento base de estar vivo. Sobre eso se construye nuestra historia, nuestra conciencia autobiográfica. Ahora pensemos en una IA. Si una IA muy avanzada llegara a desarrollar una conciencia narrativa, una historia de sí misma, pero sin haber tenido nunca esa base corporal, ese proto-self, ¿qué tipo de conciencia sería? ¿Sería una experiencia coherente o algo totalmente ajeno, algo tan diferente que apenas podemos empezar a imaginar?